Santander es una ciudad con raíces profundas en la historia de Colombia, fundada en 1549 con el conquistador español Pedro Ursúa. Se convirtió rápidamente en un centro clave para la evangelización y expansión colonial en el oriente del país. Su ubicación estratégica entre la cordillera oriental y las rutas comerciales hacia Venezuela le dio un papel destacado. En sus calles emperladas y su clima frío de montañas se levantan testigos silenciosos del paso del tiempo, sus iglesias. Estas construcciones, levantadas en distintas épocas con manos de indígenas, mestizas y españolas, guardan siglos de fe, estructura y expresión cultural. Este reportaje propone un recorrido por la arquitectura religiosa de Pamplona, con el propósito de descubrir no solo su estratégica, sino también su simbolismo, valor patrimonial y conexión con la vida local. Pamplona, ciudad andina y de gran tradición histórica y espiritual, alberga un conjunto invaluable de iglesias que narran piedra a piedra el devenir de su gente, desde la imponente Catedral Santa Clara hasta la humilde iglesia del Humilladero. Cada templo encierra siglos de fe y arte, memoria colectiva de la ciudad. Cuenta con joyas arquitectónicas como la iglesia de San Francisco, como un estilo barroco andino, la iglesia de Santo Domingo con la herencia dominica recogida en la capilla de los ancianos y espacios de la clausura como la iglesia de las Monjas Clarisas, y a ellas se le suma la parroquia del Carmen y el antiguo cementerio central formado por un entremano religioso y cultural convierte a Pamplona en un referente patrimonial del nororiente colombiano. La iglesia como centro de vida. Durante las colonias, las iglesias eran mucho más que lugares de oración, representando el centro neurálgico de la vida en comunidad. Allí se celebraban no solo misas, sino reuniones sociales, actos cívicos, matrimonio, entierros y festividades populares. En Pamplona, este fenómeno fue particularmente fuerte. La ciudad, al ser un punto clave de la evangelización, albergó desde temprano conventos, seminarios y centros de formación religiosos. Algunas iglesias llegaron a albergar cementerios en sus patios, mientras que otras eran puntos de defensa y refugios ante revueltas. La iglesia no era un edificio, más era el corazón espiritual, político y simbólico de la ciudad. La hermana, ¿cuál es la importancia de los templos parroquiales en la ciudad? Pues la historia de Pamplona siempre ha estado marcada por la iglesia, por el catolicismo, y los templos de Pamplona, que son bastantes, quieren invitar a todos los creyentes a que se encuentren con Dios en todos los momentos de la vida y cumplamos esa cita de amor con Dios que nos ama a todos. Hermana, ¿por qué se ha transmitido de generación en generación el valor de la religión? ¿Y si ha tenido algo que ver las iglesias en esto? Bueno, creo que sí tiene mucha influencia porque sabemos que dentro de los primeros pobladores de Pamplona estuvieron las comunidades religiosas, y de hecho la hija del fundador de Pamplona fue la primera clarisa que estuvo aquí en la ciudad de Pamplona, es decir, la primera comunidad religiosa que estuvo fue las hermanas Clarisas. Hubieron muchas comunidades religiosas que se inventaron y que muy seguramente están en la historia de cada templo. La iglesia de Santo Domingo, que bien conocemos como Las Nieves también, fue el convento de Santo Domingo, de los frailes dominicos. La catedral fue el convento de las hermanas Clarisas. La casa de mercado fue el convento de los frailes franciscanos. En el Hotel Carioco también, donde conocemos el Hotel Carioco, también hubo comunidad religiosa, y donde está el centro comercial El Recreo, creo que también hubo una comunidad religiosa. Entonces, ciertamente que hay una relación de los templos como herencia para todos los que estamos en este momento en Pamplona. La historia de Pamplona se ha visto marcada desde el inicio de la fundación por la religiosidad, porque pues los primeros pobladores que vinieron de España junto con los mestizos de estas tierras hicieron que la fe se fuera transmitiendo de generación en generación.
buenas tardes. Hoy estamos con el catequista Jairo, que le vamos a hacer unas preguntas. Jairo, ¿cuál es la importancia del valor de la fe y por qué se ha transmitido de generación en generación? Bueno, recordemos que la fe es la esperanza en un Dios Padre Todopoderoso que ha venido transcurriendo durante el tiempo de la creación y después durante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como buenas enseñanzas llegaron traídas por los españoles y se enraizaron en muchas ciudades como Monpós, Pamplona, Popayán. Y eso ha seguido transmitiéndose de generación en generación. La vida religiosa ha subsistido a través de las circunstancias difíciles de los países, de las ciudades, pero persevera, perdura y seguirá siempre siendo una historia de vida, porque ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue la segunda venida, pues será el momento en que encontremos una solución a los problemas, pero mientras tanto, esa esperanza, esa fe, seguirá viva a través de todas las generaciones. Muchas gracias. Ahora vamos por otra pregunta. ¿Por qué es importante que en Pamplona hayan tantos templos y por qué las personas van con concurrencia a ellos? Primero por la fe y segundo porque hace parte del agradecimiento de los súbditos españoles a Dios. Entonces se generó la construcción de templos con sus altares en oro, en plata, y aquí recordemos que fue un centro de cultura. Listo, muchas gracias, Jairo. Con mucho gusto. Hola, buenas, nos encontramos aquí con Rosario Barreras. Venimos a hacerles una pregunta. La pregunta sería que ¿por qué en Pamplona hay tantos colegios católicos? Pues en Pamplona hay muchos colegios católicos porque siempre está caracterizada por ser una ciudad religiosa y ostenta el título de ciudad mitrada, porque ciudad mitrada, mitra significa poder religioso. Entonces siempre han habido muchos colegios religiosos, como por ejemplo el Provincial, que fue dirigido por los hermanos lasallistas. Brighton, las hermanas Belemitas, el mismo colegio Belemita por hermanas Belemitas, el colegio Águeda, que fue dirigido por hermanas Salesianas, el colegio del Rosario, que eran las hermanas del Rosario. Y todos los colegios se enfocan en la religión. Nosotros como padres de familia hemos querido siempre que nuestros hijos estén bajo esa dirección, con una ética moral, religiosa, para que sean niños de bien. Listo, muchas gracias. Las personas de Pamplona se distinguen por su profunda arraigo a la historia, la fe y la tradición. Su identidad está marcada por un fuerte sentido de pertenencia, reflejado en el cuidado y la devoción que mantienen haciendo su patrimonio religioso y cultural. A través de generaciones han sido preservadas la memoria de su ciudad, en las iglesias, festividades y costumbres, aunque hoy siguen vivas. La comunidad pamplona, con su hospitalidad, espiritualidad y compromiso con la conservación de su legado, representa un puente entre pasado y colonial y el presente, demostrando que la historia no solo se hereda, sino que se vive y se honra día a día. La Catedral de Santa Clara de Pamplona, construida originalmente en 1584 como capilla del convento fundado por doña María Velasco, es uno de los templos religiosos más antiguos y emblemáticos del oriente colombiano. Tras el terremoto de 1875 fue transformada en sede principal del culto católico de la ciudad en 1909. La iglesia del Humilladero es una de las más antiguas de la ciudad. Su nombre proviene de una tradición medieval en la que los fieles se arrodillaban al entrar al recinto. Su estilo arquitectónico es austero, con paredes blancas, techo de teja y un pequeño campanillo o de base cuadrada. Dentro se encuentra una imagen del Cristo Humilladero, hoy muy venerada por los habitantes.
A su lado se halla el cementerio central, fundado en el siglo XIX, que conserva panteones familiares, esculturas fúnebres y cruces de hierro forjada y nichos decorados. Algunos de los mausoleos están influenciados por el negocio y el modernismo, lo que hace de este camposanto un lugar de valor patrimonial, o no solo religioso, sino también artístico y social. El cementerio central de Pamplona, ubicado junto a la iglesia del Humilladero, es un espacio cargado de historia y simbolismo, fundado en el siglo XIX. Este camposanto alberga panteones familiares, esculturas fúnebres, cruces de hielo forjado y nichos decorados, que reflejan el paso del tiempo y la diversidad cultural de la región. Algunos mausoleos presentan influencias del estilo neogótico y modernistas, lo que otorga un estable valor artístico, además de su importancia religiosa. Encontramos en la iglesia de nuestra parroquia Señora del Carmen. Fue fundada el 19 de septiembre de 1804 por orden del Cabildo de Pamplona para establecer una parroquia bajo la advocación de la Virgen del Carmen. La obra comenzó alrededor de 1835 y presenta una notable técnica mixta que combina las pisadas con adobes. En 1931, bajo la dirección del párroco José Cuesta, se realizó una importante intervención arquitectónica. Se elevó la torre rematada con una aguja piramidal y se añadieron pináculos en la fachada principal, dándole un carácter neogótico. También se reemplazan los techos de madera por bóvedas de medio punto con nervios de concreto armado completamente dorados. Iglesia de Santo Domingo y la Capilla de los Ancianos. La iglesia de Santo Domingo, también conocida como Las Nieves, fue fundada por la orden dominicana. Su fachada sencilla y elegante combina elementos coloniales con reformas neoclásicas del siglo XIX. En su interior, los arcos y altares laterales conservan imágenes devocionales tradicionales. Es tradicional como la Virgen del Rosario y Santo Domingo de Guzmán. La Capilla de los Ancianos, por su parte, aunque más pequeña, tiene gran significado espiritual, ubicada cerca del asilo de los ancianos. Los materiales en construcción. Las iglesias pamploneses fueron construidas con una mezcla de técnicas indígenas y españolas. La tapia pisada, el adobe, la piedra y la madera fueron los materiales predominantes. Las manos constructoras incluían indígenas entrenados por frailes, mestizos, albañiles y esclavos africanos, cuya labor fue esencial pero poco reconocida. Los estilos arquitectónicos más visibles son Colonia español, el barroco criollo y el neoclasicismo republicano. Los fachadas lisas, los arcos de medio punto, los techos de teja y los campanarios bajos dan unidad visual a las iglesias de Pamplona. Elementos decorativos como retablos dorados, vitrales de colores y estructuras de madera tallada completamente la riqueza de estos espacios, que son verdaderas cápsulas del tiempo. En conclusión, el patrimonio de Pamplona vive en las iglesias, que no solo son templos religiosos, sino son testigos de la historia viva de una ciudad que nació con la cruz en la mano. La arquitectura de cada altar, de cada vitra, de cada muro de adobe encierra el capítulo de una memoria colectiva, y hoy muchas iglesias de estas están acogidas a los fieles para enfrentar desafíos, deterioro estructural, pérdida de visitantes y olvido. Protegerlas es lo mejor que podemos hacer para tener una vida buena. Yo me puse atrás. Andao caminando. Chao, chicas. Cuatro.
Pamplona Norte de Santander. La Catedral de Santa Clara de Pamplona, construida originalmente